Muy buenas noches. Siguiendo con las clases, en la noche de hoy hablaremos de la responsabilidad ambiental. Y como ya nosotros lo habíamos hablado al inicio del trimestre, perdón, eh, de la conducta, de las faltas que se cometan en contra del ambiente, puede haber varios tipos de responsabilidades. Y hablaremos de eso ahora. Pero también habíamos hablado, cuando vimos el principio de quien contamina paga, ¿verdad? Que una violación o una infracción al ambiente, más que una multa, también era el resarcimiento, el poder mitigar, el poder compensar el daño que se le ha causado al ambiente. Desde esa perspectiva, la responsabilidad ambiental, que al final del camino terminaremos diciéndole que es una responsabilidad objetiva, ¿verdad? Es definida en el numeral 65 del artículo 2 del texto único de la Ley 41 del 98, la Ley General del Ambiente, con las modificaciones a la Ley 18 del 2003, a la Ley 44 del 2006, a la Ley 65 del 2010 y la última que es a la Ley 8 del 2015, por la cual se establece el Ministerio del Ambiente. Así que de ahora en adelante, cuando hablemos del texto único de la Ley 41, ya ustedes saben que con todas esas modificaciones. Entonces, como decía hace un momento, cualquier violación que se produzca al ambiente, producto de una contaminación por infracción de los límites permisibles o una infracción a las normas, a los procesos y mecanismos de prevención, una violación a los controles, a los seguimientos, a las evaluaciones, mitigación, restauración, establecido no solamente en el texto único de la Ley 41, sino en el resto de las leyes, porque tenemos la ley forestal, tenemos la ley de pesca, ¿no? Tenemos un sinnúmero, la ley de vida silvestre, un sinnúmero de leyes con sus propias reglas, ¿no? Y que definitivamente cualquier infracción a ese ordenamiento jurídico vigente, entonces produce una responsabilidad. Que al final del caso la responsabilidad, como ya habíamos hablado, podrá ser administrativa si la falta es una falta ambiental administrativa. Podrá ser una responsabilidad penal si la falta constituye un delito debidamente tipificado en el capítulo sobre los delitos ecológicos. O puede ser una responsabilidad civil si se han ocasionado daños y perjuicios. Entonces la responsabilidad ambiental, de acuerdo al artículo 104 del texto único, es objetiva. Porque no importa, no depende del sujeto. Pues no importa si él obró intencionalmente o negligentemente. Y ya ustedes saben que cuando hablamos, o sea, de negligencia, impericia, falta de prudencia, definitivamente, ¿no? Que faltó, que no es que él quería hacer eso, pero producto de su negligencia, entonces se dio el problema que se dio, ¿no? Así que acuérdense que cuando hablamos de dolo es que había la intención, y cuando hablamos de culpa es que no había la intención, pero el resultado que se produjo fue la afectación del ambiente. Por eso es que la responsabilidad ambiental es objetiva. No importa si usted lo quería hacer o no lo quería hacer, importa el resultado que se obtuvo de su acción, de sus hechos, y si perjudicó al ambiente, entonces hay una responsabilidad ambiental. Y decíamos que eso deriva del artículo 104 del texto único. Bueno, veamos qué dice el artículo 104 del texto único. Dice: toda persona, natural o jurídica, que emita, vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo o causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, tendrán responsabilidad objetiva por los daños que puedan ocasionar graves perjuicios de conformidad con lo que dispongan las leyes especiales relacionadas con el ambiente.
entonces ya ven que el artículo 104 ya establece que la responsabilidad es objetiva. A ver, pero esto es importante, este tema de cuando vamos a definir la responsabilidad objetiva en el ambiente, llámese que lo está haciendo en una instancia administrativa en el Ministerio de Ambiente, sea que lo está haciendo en un proceso penal acusatorio porque estamos frente a un delito, o en un proceso civil porque estamos frente a daños y perjuicios. Entonces aquí hay criterios para determinar la responsabilidad objetiva de los daños al ambiente. Y en la vía administrativa esto es muy importante. Porque en la vía administrativa nosotros tenemos que la sanción puede ir desde una amonestación verbal hasta una multa de 10 millones de dólares. Entonces la pregunta que siempre se hacen los abogados que asumen la defensa de las empresas, y por si era la primera vez, ¿por qué no le pusiste la multa más baja? ¿Por qué le pusiste X cantidad? Que le pongas $1. Te va a decir por qué le pusiste $1 si era la primera vez, no le debiste haber puesto multa. Así que definitivamente se tiene que definir bien esos criterios de cómo se origina el daño ambiental, qué cosas pueden originar el daño ambiental, porque esa resolución o esa sentencia que tienen que hacer los servidores públicos, llámese del Ministerio de Medio Ambiente o los servidores públicos del órgano judicial, llámese penal o civil, tiene que estar bien motivada, tiene que estar bien argumentada para poder entonces, con la ayuda, y esa motivación, esa argumentación va a tener la ayuda de los expertos, de los científicos, de la parte que digamos científica, ¿no? Que son los que nos ayudan a determinar el daño que se le causó al ambiente, y que cuando emitamos la resolución judicial o la resolución administrativa, entonces se va a hacer toda la argumentación que nos permita a nosotros establecer que la sanción que se ha puesto es la que correspondía. Entonces estos criterios son la equidad, la garantía, la perturbación de las relaciones vecinales, el riesgo. ¿Y esto de la equidad qué significa? Ok, quien para su provecho emplea cosas o actividades peligrosas y de su utilización se produzcan daños, es justo que se obligue a indemnizar o compensar de alguna manera estos daños, considerando que mayormente la víctima es la colectividad. Sí, definitivamente, si yo de pronto, para mi provecho, ¿sí?, yo utilicé un químico, ¿no? Para mi provecho yo utilicé el regar vía avioneta, algunos plaguicidas e insecticidas para mi provecho, porque me era mucho más económico, porque abarcaba mucho más terreno, y en eso mi químico, como eso, la dinámica que vierte el avión es que no viene en línea recta, sino que en forma de proyectil, y que tienes que tomar en cuenta el viento, tienes que tomar en cuenta una serie de parámetros, pero que el químico no va a caer exactamente donde se tenía previsto, ¿verdad? También puede caer en lugares que están próximos a poblaciones, poblados, y que este químico le cause un perjuicio a la población, entonces deberá asumir esta empresa o esta persona, ¿verdad?, las responsabilidades de esa afectación que causó, porque los panameños tenemos, o los que viven en el territorio de la República de Panamá, tienen derecho a un ambiente sano. Entonces, desde esa perspectiva, eso es lo que se refiere al criterio de la equidad. La garantía. Ok. Quienes realicen actividades con cierto grado de peligro deben garantizar el cumplimiento de elevados estándares de seguridad en sus procesos. ¿Sí? En la actividad minera, con el oro, he escuchado que se utilizan dentro del proceso cianuro. Entonces uno tiene que pensar que el proceso de utilización del cianuro tiene los más altos estándares de seguridad. ¿Sí? Porque el cianuro es un veneno. Pero póngase que no garantizaron los estándares de seguridad y se produjo un daño, entonces debe responderse íntegramente por los daños ocasionados. Eso es el principio de la garantía. La perturbación de las relaciones vecinales.
cuando las actividades desarrolladas por la industria, empresas particulares, causen molestia. Entonces te habla de humos, olores, sonidos, ¿no? Y uno ha escuchado a comunidades protestar cuando viven cerca de concreteras, porque dice que ellas producen un polvillo blanco que a mucha gente le causa afectación a la salud, problemas de asma, ¿no? Le deteriora los vehículos, etcétera. O han visto que cerca hay mataderos, que de pollos, etcétera, y salen malos olores y eso afecta a la comunidad. O que hay una comunidad cerca de un lugar de baile, ¿no? Y la música, ese sonido, ¿verdad?, sobrepasa los límites permisibles, ¿verdad?, de ruido y le causa una afectación a la salud de las personas. Entonces, definitivamente que hay que responder por ello, porque causa un perjuicio a la salud, porque las concreteras deben tomar las medidas de previsorias para que ese polvillo no entre en contacto con la población. Si tengo una empresa que está tirando humo, imagínense que las empresas de la cervecería y Café Durán, ¿verdad?, tiraran un humo contaminante, y por ahí hay hay una cantidad de ministerios en Plaza Edison, una cantidad de edificios y personas que viven alrededor, y también está la gente de la locería. Entonces, si ese humo fuera contaminante, entonces le estuviera causando un perjuicio a la comunidad, y de esa perspectiva, si eso fuera así, deben responder por los perjuicios causados, o deben tomar todas las previsiones para que si fuese el humo, cuando sale al ambiente, no salga con los niveles de contaminación, sino que se haya hecho a través de un proceso que lo haya descontaminado, etc. Bien, el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que algo pueda suceder, ¿sí? Y por eso es que hablábamos en el problema del IDAN, cuando hablábamos del problema del agua, que no se medía el riesgo, porque el riesgo permite a la empresa, permite a la institución a prepararse, a estar preparada para un plan A, B, C, D. Hay cosas que siempre van a poder pasar, como que puede haber una avería de un carguero de petróleo cuando está pasando por el canal de Panamá. A lo mejor eso nunca pase, ¿eh? Pero hay un riesgo de que cada carguero de petróleo que pase por el canal de Panamá pueda sufrir una avería. ¿Y qué es una avería? Un choque, una ruptura. Y si ese riesgo existe, y yo lo he medido, entonces el canal de Panamá, la gente del canal de Panamá debe estar preparada para que si en la eventualidad se da eso, ya ellos saben qué hacer. Y cada quien sabe la responsabilidad que le corresponde. Eso es lo que nos permite medir riesgo, ¿no? Entonces te va a decir, toda actividad que crea para otro un riesgo, hace responsable a quien le ejerza de los daños que se causen, sin necesidad de mostrar si hubo culpa o no en su actuar. O sea que simplemente si había un riesgo y tú no tomaste las previsiones y se afectó al ambiente, también tienes responsabilidad. ¿Ok? Dicho esto, ahora nosotros, igualito que en materia penal, tenemos elementos de la responsabilidad objetiva por daños al ambiente. Como yo cuando armo mi resolución administrativa o judicial, yo tengo que tener 3 criterios fundamentales. Para que haya un daño ambiental, ¿sí?, para que haya la falta de un daño ambiental, se le cause un daño al ambiente, o sea, ya lo he dicho, ¿cuál es el primer criterio que tiene que haber? Un daño ambiental. ¿Ok? Tiene que haber una ilicitud en el daño, o sea que hay una violación a una norma que produjo ese daño ambiental. Y tiene que haber un nexo causal entre el daño ambiental y la ilicitud del daño ambiental. Y en ese nexo tiene que haber cuáles son los responsables. Entonces, cuando hablamos de daño ambiental, todo deterioro o alteración al sistema de elementos naturales artificiales de diversas índoles, o sea, el daño al ambiente, que puede ser a la salud de las personas o que puede ser a la biodiversidad, ¿sí? Se puede afectar a los seres vivos o se puede afectar a la biodiversidad, dentro de la biodiversidad, la fauna, la flora y todo lo que habita. Eso tiene que haber un daño ambiental, ¿sí?
Entonces cuando te dicen cuáles son los requisitos para que establezca el daño ambiental, no es que no existía la posibilidad, no, tiene que haber el daño ambiental, así que carácter cierto del daño ambiental. Los efectos subsistentes, bueno, que se afectó a la población, que hay un poco de gente que está hospitalizada, que se perdió la producción de tal o cual producto por la afectación del daño que se causó, ¿no? Tiene que haber subsistencia. Perjuicio a un interés legítimo. El interés legítimo es lo que me da mi producción, el interés legítimo a mi vida, a mi salud, etc. Existencia de uno o más autores identificables. A veces la gente se molesta, porque sí se está causando un perjuicio al ambiente, pero no se puede identificar quién causa ese perjuicio. Y le voy a poner un ejemplo facilito, ¿sí? Y por eso es que es importante que los abogados también trabajen con los expertos en materia ambiental, ¿sí? ¿Por qué? Porque los expertos en materia ambiental, que son los biólogos, los microbiólogos, los químicos, los ingenieros forestales, toda esta gama de expertos. ¿Por qué? Porque fíjate que ahí tuviste el problema del río La Villa, y fue un problema administrativo y fue un problema penal y que terminó con el cierre de la empresa. Y entonces aquí lo interesante era, bueno, ¿y quién contaminó el río de la Villa? Ah, la empresa, sí, ok. Pero cuando tú entrevistabas a los científicos de Herrera y Los Santos, te decían que el río de la Villa tenía más de 40 años, está contaminado. Y te explicaban la contaminación del río de la Villa en función a que la atracina, ¿no?, era utilizada por muchas personas que se dedicaban a la agricultura en ese lugar, a lo largo y ancho del río La Villa, pero también por las porquerizas que había a lo largo y ancho del río La Villa, y también por los poblados que había a lo largo y ancho del río La Villa. Y en parte a la misma estructura como estaba conformado. Entonces, definitivamente, ¿quién fue el que contaminó el río La Villa? Si en un momento determinado yo no hubiera tenido la posibilidad de determinarlo, entonces yo tengo que aceptar y decir, ok, no hay ningún problema. Hay un problema de contaminación del río La Villa, pero no se ha identificado quién lo contaminó, por eso yo no puedo achacar una responsabilidad ambiental a nadie. Y te va a decir que uno de los requisitos es que tú puedas, la existencia de uno o más autores identificables y comprobados que ellos fueron. ¿Y por qué yo hablo de los expertos? Porque salvo que en el río La Villa se hubiera hecho una medición de niveles de contaminación, como me han dicho que lo hace la autoridad del Canal de Panamá, ¿sí? Entonces yo pude haber determinado si la atracina que utilizó la empresa fue la que aumentó los niveles de contaminación del río La Villa. Pero eso ahí no pasa. Entonces si yo no tenía una medición que me dijera, mira, el río La Villa estaba contaminado en este nivel, pero a raíz de que comenzó a trabajar esta empresa y comenzó toda la atracina, los niveles de contaminación del río La Villa llegaron a este nivel. Ah, ok, la diferencia entre el nivel que tenía de contaminación y lo que está contaminado ahora aumentó. Y eso me ha causado una serie de perjuicios a muchas cosas, incluso a potabilizar el agua. ¿No? Ok, le asumo responsabilidad a esta empresa, pero si no hay una medición, ¿cómo tú me vas a decir? ¿Cómo tú me puedes probar? ¿No? Y para eso necesitamos los expertos como peritos para que nos ayuden. Así que yo no puedo, si no tengo identificados los autores, no puedo decir que hay una responsabilidad ambiental, indistintamente que existe un daño ambiental, ¿eh? Susceptible de valoración, claro, tengo los expertos que me dicen, que me ayudan a medir cuál es el grado de afectación que se le causa al ambiente, ¿no? Y que eso derivó de una actividad peligrosa o potencialmente peligrosa para el ambiente. Si veamos el caso del río de la Villa, bueno, el uso de la atracina, que en otros países no se vendía, pero ok, pero en Panamá eso era un producto ilícito. Entonces, ¿cuál era el problema de tú sancionarme por la utilización de un producto ilícito si yo no lo utilicé de manera ilícita? Y hemos dicho ilicitud, que es el ilicitud del daño. Pero si yo compré el producto de manera ilícita, ¿y qué significa ilicitud? Contrario a la norma, ¿sí? O sea, la acción o omisión generadora de los daños es contraria a derecho. La norma me decía que yo tenía que hacer tal cosa y no lo hice. Lo hice de otra forma. O la norma me dijo que tenía que hacer tal cosa y yo no lo hice. Eso es por acción o omisión. Entonces, ese daño ambiental derivado de esa violación a la norma me causó la afectación a la salud humana, ¿sí? O a la
o a la afectación a la calidad de vida de la población. Entonces el nexo causal es el vínculo que existe entre la actividad, lo que se hizo y el daño que se generó. Como utilicé la tracina y generé un daño de contaminación de las aguas del río La Villa, el cual permite establecer los perjuicios que se produjeron. Hombre, la población tomaba de esa agua y se contaminó y se enfermó. O el señor tenía una siembra de tantas hectáreas de no sé qué cosa y se le echó a perder. Entonces, pues, los daños que causó dicha actividad. Pero por regla general, a veces es difícil determinar, y el caso del río La Villa era el más indicado, realmente quién es el que causó, y para eso se nos requiere hacer pruebas, mediciones, etc. Y nosotros cuando hablamos cuando hablamos del tema de equilibrio ecológico y contaminación, ahí lo decíamos, ¿no? No siempre que se vierta un contaminante a un medio tiene que haber contaminación, no siempre. Entonces, lo que sí es cierto es que si hay contaminación, estamos frente a un delito penal. Si no hay contaminación, estamos frente a una responsabilidad administrativa. Así que con esto nosotros terminamos la parte de la responsabilidad ambiental, que es objetiva y que es fundamental para poder entonces hablar del procedimiento sancionador en el Ministerio de Ambiente o cualquier procedimiento sancionador tanto en lo penal o en lo civil, determinando que la responsabilidad es objetiva. Que tengan buenas noches.